nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora... Bendiciones a todos, sean todos bendecidos. Y bueno, estamos en un programa más de ¿Cuál es tu duda? Y bueno, estamos ya aquí en el set con todos los pastores aquí presentes. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro pastor importante, que él es importante en este lugar, que es famosísimo en este lugar, que todos lo conocen, ya se está riendo. Y pues bueno, vamos a pasar a las respuestas, por favor. Y vamos aquí a un programa más de ¿Cuál es tu duda? La Unión de Pastores y Renueva TV te da la bienvenida. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bendición poder estar nuevamente transmitiendo este programa de ¿Cuál es tu duda? En Renueva TV. Mire, tengo el gusto de me acompaña el pastor Pedro. Me gustaría que se presentara pastor Pedro, por favor. Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Pedro Aguilar Martínez y estoy pastoreando en la colonia Ampliación Las Águilas en Nezahualcóyotl. Saludos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. También aquí tenemos a mi pastor Salvador. Me gustaría, pastor, preséntese, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Salvador Morales Nicolás, pastor del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Aragón. Reciban un abrazo y fuertes bendiciones y vamos a seguir firmes adelante. Gloria al Señor. También aquí nos acompaña nuestro amigo y hermano pastor. Por favor, preséntese. Pastor Oscar González, nos toca estar por allá por el área de Peniel San Felipe de Jesús. Un saludo para todos, bendiciones. También nos acompaña el pastor Silvino. Pastor, por favor, preséntese. Sí, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Silvino Martínez Flores y estamos pastoreando en la iglesia La Fe en Jesucristo en San Felipe de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Pues mi nombre es el pastor Omar Rojas, tu servidor, y pastoreamos la iglesia Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Y pues qué bendición, pastores, poder verlos, poder platicar con ustedes aquí. La audiencia nos ha estado mandando correos electrónicos, algunas llamadas en las cuales pues tienen algunas dudas, tanto hermanos en la fe, tanto aquellos que no conocen el Señor. Entonces me gustaría que me pudieran apoyar ustedes resolviendo estas dudas para la audiencia. Y la primera pregunta que nos llega, que nos hacen es: ¿qué es la oración? Pastor, ¿es alguien que usted le pudiera decir qué es la oración? ¿Para qué nos sirve la oración? ¿Con qué fin se dejó la oración? Por favor, ¿quién me puede apoyar con eso? Sin miedo, pastor, nomás uno, no se pelee. ¿Quién dice yo? Pues quiero decir que, así en breves palabras, que la oración es una plática con Dios, del hombre, la mujer, el niño, quien sea, puede platicar con Dios. Eso es para mí la oración. Ok, ¿algún pastor más que me pueda apoyar ampliando un poquito más esto? La palabra oración por lo regular se traduce como un término religioso, pero uno de los significados es, la palabra es demanda o petición, es decir, tú puedes pedirle algo a Dios. Esto usted lo va a encontrar en Mateo 6. Hágase tu voluntad, es una petición. Ok, gloria al Señor. Pastor, ¿que nos pueda comentar algo? Sí, la oración es como lo define el salmista David, es un clamor, es una manera de pedirle a Dios sobre nuestras necesidades, sobre algún problema, sobre una enfermedad. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. De esa manera podríamos describir o definir la oración, pastor. Ok, excelente, pastor Oscar, por favor. Pues muy bien, como lo enseñan mis hermanos, es correcto. Nosotros entendemos que la oración es una forma de comunicarnos con Dios. Incluso la misma palabra nos enseña que el mismo Señor Jesús radicaba su poder y lo que Él tenía de parte de Dios cuando Él más metido estaba con Él. ¿Cómo? Cuando Él platicaba, cuando elevaba su oración o sus palabras directamente con el Señor. Orar es solamente para que el Señor escuche nuestras peticiones, nuestra súplica, nuestras necesidades, pero también cómo bendecimos su nombre. Ok, excelente. Entonces podemos concluir que la oración es la forma en la cual yo me comunico con Dios. Es la forma en la cual platico con Él, le cuento mi intimidad, lo que siento, lo que tengo, aunque Él ya lo sabe, pero puedo platicar de esa manera, es con la que me relaciono con Él. ¿En esto concluimos, pastores? La palabra comunión. Ok, Dios. Excelente. Entonces oración igual a comunión con Dios. Así es. ¿Todos de acuerdo? Excelente, pastores. Bueno, pues esperamos que con esto esa duda haya quedado aclarada. Pero me gustaría, pastores, que me apoyaran con otra, que nos dicen cuál es la definición de pecado. Porque la gente que no conoce de Dios, o aún aquellos que conocen de Dios, muchas veces no saben lo que es pecado o qué es lo que significa el pecado. Entonces me gustaría que me pudieran apoyar con esto, por favor. ¿Alguien que diga yo? Pues sí, para empezar, la definición de pecado
es la transgresión de la ley de Dios o la violación, ¿verdad?, de sus leyes, de sus mandamientos. Ok, eso es lo que dice la Escritura, que es la violación de los mandamientos de Dios. Ok, ¿alguien más, pastor? También uno de los términos que traduce pecar es errar al blanco. Y se hierra al blanco porque no se oye correctamente las instrucciones. Entonces, pecado es errar al blanco por no prestar atención, es no darle al blanco que tenía como objetivo, que es obediencia. Ok, entonces el pecado también sabemos que es entonces la falta de obediencia. ¿Sí? ¿Correcto, pastor, por favor? Sí, pecado, como lo decía el pastor Salvador, es una desobediencia a Dios. ¿Sí? La Biblia nos deja muy claro cuando el Señor Jehová de los ejércitos nos dice que si oyéremos y obedeciéremos la voz de Jehová, eso nos va a dar vida. Y si no lo obedecemos, estamos infringiendo o transgrediendo la ley de Dios. Eso ya entonces nos deja claro que eso es pecado. Eso es pecado para Dios. Ok, perfecto. Pastor, por favor, que nos pueda complementar. Así es, pues es solamente transgreder la ley de Dios, como lo están diciendo, pero lo importante es desobedecer en una manera voluntaria. Cuando yo decido por mi propia voluntad no hacer lo que ya está escrito o establecido por Dios. Dios quiere cosas buenas para nosotros y en Jeremías nos enseña que Él tiene pensamientos de bien y solamente de bien para nosotros. Lamentablemente a veces el pecado es algo que ha venido en herencia sobre nosotros y lo hacemos. Mucha gente siente que no ha pecado, pero el pecado es simplemente con decir una mentira, con robar o tomar lo que no es nuestro. Hay muchas formas de pecar, pero en sí es ir en contra de la ley, de lo que ya está establecido. Eso es pecado. Ok, pecado. Sí, perdón, pastor, pero recordemos que también hay mucha gente que cree que nunca peca, porque dice, yo no he matado, y en uno de los mandamientos, y a lo mejor lo declaran diciendo que uno de los mandamientos dice, no matarás. Y si yo no he matado, no soy pecador. Si yo no robo, no soy pecador. Entonces, inclusive yo ayudo a la gente, yo veo por el bien de las personas, pero eso no lo hace, ¿verdad?, estar exento de cometer pecado, pero muy probable mienta, ¿sí? Muy probable agreda, y eso también es pecado, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y dejó escrito en las Escrituras. Perfecto. Lo que pasa es que algo que tiene que quedar claro este día es que toda la obra que nosotros podamos poner en práctica no cubre el pecado. O sea, ¿a qué voy con esto? Mucha gente hace las cosas como quiere, pero no es así. O sea, todo tiene un mandamiento, tiene un orden, y de repente nosotros creemos que por hacer muchas cosas buenas, en apariencia puede cubrir nuestros pecados, pero sabemos que eso no es así. Ok, entonces quedamos, pecado es la transgresión de la ley. Dios dejó un manual que es la Escritura en el cual tenemos que seguir lo que Él nos indica ahí. Al salirnos de ese lineamiento y no obedecer, entonces estamos cometiendo pecado, estamos transgrediendo lo que Él dejó escrito, el manual de vida que debemos de llevar. ¿Estamos de acuerdo, pastores? Así es. Sí, y es importante por eso conocerla. Le invitamos a que lea su Biblia. Yo sé que nosotros podemos decir muchas cosas, a lo mejor le quedan claras, no le quedan claras, pero usted tiene una Biblia donde puede ver todos esos detalles y con su propio corazón pídale a Dios lo que le decíamos, la oración, ore y pídale, Señor, revélame, enséñame lo que yo tengo que aprender, y usted va a ser dirigido, como decía Salvador, va a dar en el blanco, va a ser como una flecha que llega en el blanco. Ok, excelente. Entonces, ahí está. Esperemos sea que pueda aclarar esta duda, que yo creo que así fue. Y pues me gustaría, pastores, pasar a la siguiente pregunta, porque la audiencia nos escribe y tiene muchísimas dudas. Entonces me gustaría que aquí nos comentan nuestros hermanos, dice, ¿cómo debe de estudiarse la Biblia? No nada más leerla, ¿cómo se debe de estudiar? A ver, apóyenme por favor con esto. Pues yo quisiera decir que la mejor manera de poder estudiar la Biblia es de una manera sistemática, de principio a fin, porque si se lee en cualquier libro, bueno, no se va a tener una idea general, pero si se empieza, por ejemplo, del libro de Génesis o del Nuevo Testamento con Mateo, siempre es bueno empezar por el principio. Sí, también puede ser, una de las recomendaciones es que sea sistemáticamente, por tema, doctrinalmente, y yo quisiera además mencionar algunas cosas. Es necesario leerla, es necesario meditarla, es necesario memorizarla, es necesario escudriñarla y, lo más importante, ponerla por obra. Pero sí hay que leerla sistemáticamente. Ok, excelente, pastor. Sí, estoy de acuerdo con los pastores.
Sí, recordemos que también el Señor Jesucristo en San Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y efectivamente se puede escudriñar o estudiar o leer por algún tema. Eso también es bueno, ¿no? Si yo quiero saber del tema de la salvación, pues obvio voy a buscar lo que significa o lo que enseña la Biblia en cuanto a la salvación, o algún otro tema que la Biblia nos tiene ahí guardados. Ok, excelente, pastor, por favor. Pues yo creo que es importante, lo primero, no es como cualquier libro. Si nosotros nos ponemos a leerla como cualquier libro, pues simplemente vamos a dejar de tener esa inspiración de parte de Dios y también una revelación de parte de Dios. Pero es importante que por medio de la oración, tú eleves una oración, por muy simple que sea, de abrir tu corazón a Dios y decirle, muéstrame, y cuando tú la empieces a estudiar, obviamente el Señor tiene esa facultad de darte la facilidad y puedas comprenderla, puedas asimilarla, y como decía Salvador, lo más difícil, ponerla en práctica. Porque no solamente es saberse la Biblia de tapa a tapa, mucha gente sabe, lo importante es hacerla, poderla vivir. Eso es lo que el Señor vino a hacer. No rompió la ley Él, nunca lo hizo, pero enseñó lo más importante, vivir conforme a los mandamientos de Dios. Por eso, para leer la Biblia, pídele a Dios inspiración. Te recomendamos, empieces desde los evangelios, y siempre yo le enseño a la gente que empiece del Evangelio de San Juan, por la forma en que, la perspectiva que San Juan tiene de Jesús, y él lo muestra como lo que es Dios para siempre. Entonces yo te indicaría, esa sería mi recomendación, léelo desde San Juan. Ya lo terminaste, vuélvelo a leer, memorízalo, pon textos que te hagan sobresalientes, recórtalos, escríbelos en distintos lugares, algo que lleves en tu cartera, que puedas poner arriba de tu cama, que esté en el baño, y cada que tú entres te vas a dar cuenta que la cabeza de teflón no existe. Si tú quieres, Dios pone el querer como el hacer, y si te esfuerzas, la palabra no solamente va a vivir en tu mente, va a vivir en tu corazón. Lee las Escrituras, ellas dan testimonio de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. De hecho, Sí, hay Biblias en las cuales ya al inicio ya te dicen cómo la puedes ir leyendo, te puedes decir, te sugieren y te dicen, puedes leer tal vez 3 capítulos. El primer, un día del Antiguo Testamento, 3 capítulos del Nuevo Testamento, y por ahí unas te mezclan Salmos y Proverbios, de manera que puedas tener una lectura diaria para que vayas conociendo lo que es la palabra del Señor. Cumplirla en un año. Así es. Hay un dato muy interesante que mencionan, inclusive hoy tenemos Biblias que ya están distribuidas para que en un año tú puedas terminar de leerla desde Apocalipsis a Génesis, Génesis a Apocalipsis, y lo que decía el pastor Oscar, muy importante, ¿no? Bajo la guianza, la persona del Espíritu Santo, Él te va a hacer que le entiendas, porque la Escritura dice que a nosotros nos es concedido que conozcamos los misterios del reino de Dios. Sin el Espíritu Santo es más que un libro, pero con el Espíritu Santo algo maravilloso sucede. En lugar de nosotros leer ese libro nos lee a nosotros, y de ahí viene la transformación. Sí, también recordemos que la Biblia dice allí en Hebreos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir y para corregir, ¿verdad? Y como decían los pastores, lo importante no es leer el libro, porque en sí el libro, pues todos podemos leer un libro, pero si no tenemos la guianza o la inspiración de Dios, como decía el pastor Oscar, pues la verdad estamos leyendo un libro simple y común, un libro de historia, probablemente podríamos decirlo de esa manera. Sí, el momento que la leas, te invitamos que cuando tú la leas le pidas al Espíritu Santo que sea el que te guíe, porque esa palabra es viva y es eficaz. Esa palabra, cuando tú la lees, va a transformar tu vida, tu mente y tu corazón. Entonces pídele guianza y verás una transformación en tu vida. Amén, pastores. Entonces quedamos que lo pueden leer de esa manera, como lo dijeron ustedes, así léelo, amigo, que nos estás escuchando. Y claro que es importante leerla, porque dicen por ahí que el hecho de que nosotros no sepamos de la ley no nos hace aceptos de la misma, ¿no? Si usted no quiere, mucha gente luego no lee la Biblia porque dice, no quiero conocer más de Jesús, hay cosas que no me convienen, pero yo creo que sí te conviene. Tú léela y vas a encontrar algo, el tremendo amor que Dios tiene por todos nosotros. Entonces te invitamos, ya sea en un año, en el método que quieras, busca Biblias. Nosotros, si tú llamas, si tú haces una decisión al final del programa, estamos para regalarte un Nuevo Testamento para que tú puedas tener un caminar diario con Jesucristo. La Biblia habla de Jesús, es la revelación de Jesucristo. Por eso dice en San Juan que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Amén. Amén. Entonces, la palabra como tal es Jesucristo, es importante. ¿Quieres conocer a la segunda persona, en este caso el Hijo de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres conocer al Padre? Lee la palabra. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Lee la palabra. Amén. Amén. 3 dan testimonio. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, con eso queda contestada esta pregunta. Y vamos a pasar a la siguiente que nos mandan, que dice,
¿Qué es la gran comisión? Por favor, pastores. Pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que id y predicad el evangelio a toda criatura. Esto significa a todo el mundo, ¿verdad? Ese es el gran mandamiento que el Señor Jesucristo dejó, ¿verdad?, para su iglesia, para que proclamara el mensaje de salvación, o sea, las buenas nuevas, las buenas noticias para todo el mundo, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sepan que hay un Dios real. Excelente, es la gran comisión, pastor. ¿Alguien más? De hecho, ese es el inicio y está correctamente, Mateo 28, 18 al 20. Y hay una oración que hace Jesús, dice, venga tu reino. Y el Espíritu y la iglesia dice, Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Pero Amén. para que venga presente, nosotros somos los comisionados a ser discípulos. Y hay algo que a mí me gustaría añadir. Mucha gente habla del fin del mundo. El fin del mundo no está en las manos de un terrorista, no está en las manos de una secta o de una religión. El fin del mundo está en aquellos que llevamos el reino. Dice la escritura de Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces nuestra tarea es, por eso estamos haciendo esto, es que esto llegue hasta el último rincón del mundo, a culturas, lenguas que no aún ni siquiera sabemos que existe, y el mensaje tiene que ser llevado, y es por eso que estamos aquí. Excelente. Pastor, por favor, pastor Pedro. Sí, la gran comisión está también ahí basada en hechos, ¿verdad? Cuando dice que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Señor Jesucristo nos ha llamado precisamente para esa comisión que es importante, que, como también el apóstol Pedro dice, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es nuestro trabajo. Y con este programa, bueno, pues estamos llegando a muchos lugares, donde, gracias a Dios, a esta tecnología, ahora podemos estar aquí sentados y hablar de ese Cristo que salva, a ese Cristo que perdona pecados y que promete una vida eterna. Esa es la gran comisión, y bueno, qué bueno que estamos aquí los pastores para hacer que este evangelio sea conocido. Perfecto. Ok, hermano, por favor, tu pastor. Importante. Dice que nos amó tanto que envió a su único hijo. Decíamos al principio de la Biblia que era importante leerla para entender su contenido, el propósito de Dios. Nosotros en algún momento de nuestra vida, cada quien sabe, dicen por ahí en el mundo que cada quien habla de cómo le va en la feria. Yo creo que tuvimos un encuentro maravilloso con Jesucristo. Y gracias a eso entendimos también lo que dice en Mateo 18, dice, lo que recibiste es de gracia dalo. Entonces tenemos una deuda de honor. No sé, usted debe de entender que Jesús puso su vida por nosotros, murió por nosotros, recibió el castigo que teníamos que recibir. Entonces, esas son buenas noticias. Dice que Él venía a abrirle la puerta a los presos, a darle libertad a los cautivos, y es algo que hizo con nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra deuda de honor? Si Él murió por nosotros, nosotros vivimos por Él. Y entonces salimos, no nos cansamos de hablar y le damos gracias a Dios por este tipo de medios que nos está permitiendo, porque yo sé que mucha gente en este momento, Dios está tocando su corazón y está entendiendo que como nos buscó a nosotros, también nos está buscando a ellos. Escucha, Dios te está hablando. Amén. Entonces podemos definir que la gran comisión es ir y llevarles a todos que Jesucristo existe, comentarle a todos que está vivo, que tiene una relación con ellos, que le quiere conocer, que quieren que le conozcan. Amén. Amén. Pueden Buenas llevar noticias. buenas noticias y hacer discípulos, no hacer religiosos, sino hacer gente que conozca de Cristo, que puedan ser sus aprendices de Él. Amén. Amén. ¿Podemos llegar a esa conclusión entonces con la gran comisión? Excelente, ok. Pues miren, esa respuesta. Vamos a pasar a la última, que nos dice la audiencia, ¿qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Bien, pues yo puedo decir que escudriñar, ¿verdad?, es buscar, ¿verdad?, a lo profundo, porque cuando solamente vemos por encimita, no nos damos cuenta lo que hay dentro, ¿verdad? Y escudriñar es buscar más a fondo, ¿verdad? O sea, el contenido, algo que para nosotros es importante, ¿verdad? Lo vamos a descubrir solamente escudriñando, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, por ejemplo, ¿no? Es ver el trasfondo, no nada más por encima. Eso es lo que yo... ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, el libro de Proverbios menciona así como al oro y a la plata la escudriñares.
es decir, un deseo vehemente de conocer la verdad. Aquí podríamos entrar un poquito en materia acerca de lo que hablamos, de escudriñar sistemáticamente. Debe de haber un hambre de ir más allá. La Biblia es preciosa, cada vez descubrimos, podemos leer en un pasaje 20 veces y cada que lo leamos vamos a ver aspectos diferentes. Entonces, pudiera ser un término, no es buscar diligentemente. Entonces, nos conviene porque en ella tenemos la vida eterna. Gloria al Señor. Sí, escudriñar es ir, como dijo el pastor Silvino, ir a fondo de las cosas, ¿verdad? El leer, todo el mundo lee, pero muy poca gente se interesa por escudriñar. Muy poca gente quiere saber lo que realmente la Biblia, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, muy poca gente quiere saber qué es, porque como decíamos hace rato, mucha gente tiene miedo de encontrarse con la realidad, con lo que la Biblia enseña. Entonces, escudriñar nos va a llevar a conocer más de Dios y saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ok, miren, ya con eso esperemos quedó contestada esta pregunta, ¿sí? Ok, bueno, aquí nos mandan una que nos dice, todavía tenemos tiempo, yo creo de 2, podemos sacar 2 todavía, pero vamos con esta, esta es interesante. Nos dice, bueno, esto se lo voy a leer como me lo manda la secretaria. Dice, está muy tenso, relájese. ¿Qué le pasa? Pero bueno, ok. Dice ahí, está permitido tener 2 mujeres, como en el Antiguo Testamento. Ya sé quién me la mandó. Tengo discernimiento y ese hombre está interesado en tener 2 mujeres, ¿eh? No más que te escuche tu esposa lo que andas mandando, Mondrigo. A ver, bueno, yo creo que perdón. Okay, yo creo que le importa mucho. Yo creo que el problema no son las 2 mujeres, son las 2 suegras que va a tener. Pero si está interesado en eso, que se rife, ¿no? Si con una es problema. Con una no la soporta, imagínate la otra. A ver, sí, dice la palabra de Dios que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, ahí no está hablando de 2, de 3 o más, ¿verdad? Claro que en la Biblia encontramos, ¿verdad?, personajes que han tenido más que eso, pero hace rato estábamos hablando acerca de lo que es el pecado, de la desobediencia, y bueno, creo que eso va en contra de la ley de Dios, porque ahí está ese versículo clave, ¿verdad?, que nos dice que solamente una dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Que sea marido de una sola mujer, por favor. Sí, eso, pues no hay mucho que decir, ¿no? Creo que la Biblia es clara en ese aspecto. Es una sola mujer y como decía el pastor Oscar, no puede con una, quiere tener 2, no, pues imagínese, ¿no? Entonces creo que la Biblia es muy clara. El problema no son las mujeres, son las suegras. Pero sí la Biblia es clara en eso. Son una bendición, yo amo mucho a mi suegra. Patricia Montoya, una bendición desde acá. Que ame a tus enemigos, él cumple, ame a tus enemigos. Sí, eso queda claro, ¿no? La Biblia es clara, es concisa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es lo que la Biblia dice. Y otra mujer, la Biblia lo llama adulterio. Es lo que yo podría decir al respecto. ¿Pastor, ¿va a comentar algo? Siempre le decimos, vuelvo a lo mismo, porque estamos hablando de esto en el programa, ¿no? Escudriñar es ir muy hondo y estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da la forma de cómo vivir. Yo escuchaba alguna vez un varón que llegó a la congre y era muy curioso porque él me decía, ¿usted cree que la voluntad de Dios, dice por ahí, es buena, agradable y perfecta? Claro que lo es. Y dice, yo tengo un caso, dice, tengo una mujer que conocí, pues con la que tengo mis hijos. Después en el trabajo conocí otra mujer y también es madre de mis hijos. Conocí una tercera mujer y también es madre de mis hijos. Y yo me quedé así y le dije, pero ya conoce la palabra. Dice, pero claro, dice, la palabra dice que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad del Padre. Entonces es importante que no nos engañemos a nosotros mismos. A lo mejor yo he escuchado en sectas o religiones de otro lado donde les es permisivo y por lo regular es el líder espiritual o de la secta el que quiere tener a todas las mujeres para sí. Si usted está yendo a una iglesia cristiana se va a dar cuenta de una característica o dentro de lo que nosotros manejamos. No tenemos 2 mujeres, amamos a la mujer que el Señor nos ha dado. Amén, yo pienso que es eso. Estamos encaminados a amar
a la mujer que Dios nos puso. Así es, correcto. Sí, una vez escuché a un hermano que decía, me comentaba que el pastor, ¿es pecado tener 2 mujeres? Dice, porque voy caminando. Si eres casado es pecado que tenga 2 mujeres. Dice, pero es que mira, se parece una, bueno, 90, 60, 90. Dije, eso no puede ser del diablo, porque ni modo que sea tan bondadoso. Aquel tremendo quería justificar su mala manera de pensar, pero quedamos claro, no es lícito tener 2 mujeres. ¿Te quedó claro, hermano, que mandaste la pregunta? Es que una cosa es Antiguo Testamento, otra cosa es después de la ley. Cuando dicen, ¿por qué se empezaron a meter entre hermanos al principio? ¿Y por qué no había fallas genéticas? Porque el Señor no permitió, no era incesto hasta ese momento. Así es. Ya cuando la ley es dada y dice, no te vas a meter con la mujer de tu padre, no te vas a meter con tu hermana, y deja una serie de mandamientos, ya entendemos y lo podemos ver en lo natural. Si ahorita hay una unión, un ayuntamiento, que se junten su hermano con hermana, siempre tienen problemas, de un 25% de probabilidades de que salga mal el niño. Si se mete el papá con una de las hijas, hasta el 50%, dicen los especialistas. Por eso no es válido de parte de No Dios. es válido, ¿no? Aparte piénsalo por las suegras, como lo comentaban, todo el problema radica. Yo creo que nosotros, como es un Dios sabio, digo, no te metas en problemas. Definitivamente. Por favor. Vamos con esta última, todavía nos da tiempo, pastor. Dice ahí, ¿todos los pecados son iguales ante Dios? ¿Qué opinan? Pues yo creo que sí. ¿Un pecado de alguien que mata es igual que alguien que roba? ¿Alguien que miente? ¿Son iguales todos los pecados? ¿No hay escala de pecados? No hay pecados chiquitos ni pecados grandotes. Da igual que peque, que me robe un lápiz a que asalte un banco ante los ojos de Dios. Yo opino que para Dios todos los pecados son iguales, ¿no? Ni hay de colores, porque algunos dicen, no, pues es un pecadito blanco, ¿no? No. Para Dios todo es pecado. El hombre sí lo clasifica según su conveniencia. Claro. Pero para Dios todo, una mentira, el matar a alguien, porque se puede matar con una mentira también, en fin. Por supuesto. O sea que para mí todo es pecado. Ok. Sí, lo que pasa que en la Escritura a veces uno se encuentra versículos como en el Nuevo Testamento que dice que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Inclusive hay muchos pasajes, ¿no?, donde pareciera que en las mentiras Dios las aprueba, pero como decíamos al principio, hay que escudriñar. Hay una anécdota de un personaje bíblico, dice que es una, por así decirlo, ¿qué se puede decir? Una alegoría, ¿no?, que entre Balán y su burra, dice, siempre fueron amigos, dice, pero el día que se hablaron se enojaron. Entonces, en ese término, o sea, dice uno, a ver cómo puede suceder cosas así. Bueno, ¿qué me quiere decir Dios con ciertos pasajes que pareciera que Dios permite ciertos pecados y que pareciera que pasan impunes, ¿no? Entonces, para Dios todo está establecido en la ley, esto es pecado, es cerrar al blanco, nada más que los hombres sí buscamos cómo justificar nuestros pecados. Sí, el hombre no sabe, lo que no quiere cambiar tiende a justificar, ¿no? Definitivamente. Pastor, ¿quiere comentar algo usted al respecto? Yo escuché alguna vez en las noticias con este hombre que se llamaba Fragoso, que salía en un canal abierto, de tele abierta. Me llamaba la atención porque agarraron un hombre llamado Ríos Galeana. No sé si lo recuerden. Yo lo tuve que conocer en noticias porque obviamente yo soy muy joven en comparación de muchos. Gracias, hermano. No es cierto. Lo veo con Jacobo Zabludowski. Sí. Entonces, sale este programa y me acuerdo que Fragoso dice algo. Se queda esas palabras mucho en mi corazón. Cuando agarran a Ríos Galeana, él dice, me meten a una pared, estoy en una prisión, pero Cristo me ha hecho libre. Se había convertido. Y Fragoso dice, ¿cómo es posible que Dios perdone a un asesino, robabancos, que hace esto y esto y esto? Porque nosotros le ponemos escala al pecado. Pero dice la misma palabra, hay que aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay gente que bajo la postura de ser una persona buena o de tener cierto estatus económico, una profesión o demás, aparentemente es bueno. Pero dice la palabra que bueno ni siquiera ni uno, ¿no? Necesitamos de Cristo. Sí, y la Biblia también sigue diciendo, ¿no?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, lo más grande que nosotros estamos predicando aquí es el perdón de Jesucristo. No importa que tú puedas matar, y yo solamente quiero cerrar esta idea. El peor pecado que puedes tener es rechazar al Hijo de Dios. Pudieras haber sido el hombre más criminal el día que te presenten a Cristo, aprovecha esa oportunidad porque ese sería el más pecado, sería errar al blanco.
Correcto, pastor. Así Nosotros tenemos es. un Dios que es santo, todo es pecado. Cuando erramos y fallamos a los mandamientos que Él nos da, es pecado, no hay escala de pecados para Él. Él es un Dios santo y es justo, lo que comentaba el pastor. Lo que estamos invitándote es a que tú conozcas a Jesús, que Él te perdona todo lo que tú hayas hecho. Pero hay una situación, tienes que invitarle a que viva en ti. Entonces, no sé, pastor, si me podría acompañar, tú que nos estás viendo, tú que dices, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero escudriñar esas escrituras, yo quiero entender lo que Dios tiene para mi vida. Es muy sencillo, solamente si te ha tocado tu corazón, tendrías que hacer algo que el pastor te va a indicar. Por favor, pastor. Sí, yo solamente voy a mencionar lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 1, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esto quiere decir que Dios, que Jesucristo está dispuesto a perdonar tus pecados. Si tú por alguna razón te has alejado del camino de Dios, acuérdate, Jesucristo siempre está dispuesto. También allí en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La salvación es para todos, para aquel que quiere, para aquel que anhela cambiar, que Cristo cambie su vida. Dios está en la mejor disposición de llamarte su hijo. Dios está en la mejor disposición de perdonar tus pecados para que tú vengas al camino de la vida eterna. La Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que tú que me estás escuchando, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde estamos delante de tu presencia para que aceptemos a tu Hijo amado como nuestro Salvador. Para aquellos que quieren, que anhelan cambiar su vida, Jesucristo está en este momento dispuesto a perdonar tus pecados. Tú que me estás oyendo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que sin ti no puedo ir a ningún lado. Y por eso en este momento te pido perdones mis pecados, perdones mis faltas, perdones mis hierros, todo aquello que he cometido que te ha ofendido de cierta manera. Te pido los perdones. Te recibo en este momento como mi Señor, como mi Salvador, y te doy toda autoridad para que ahora empieces a gobernar mi vida. Señor Jesucristo, te recibo y te acepto, y te doy gracias por darme esta oportunidad de aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración, ten por seguro, y lo has hecho con todo tu corazón, porque dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y bueno, pues esperamos que con esto terminar. Damos por concluido, pastores, un día más y un programa más de ¿Cuál es tu duda? Renuévate. Pero me gustaría, pastor Pedro, que nos dijera cuáles son sus horarios, por favor, en la iglesia, para que aquellos que nos están viendo, van a aparecer aquí abajo de todas maneras los horarios, van a aparecer aquí abajo los días de servicio de cada iglesia. Te invitamos a que asistas a una de ellas. Sí, vuelvo a repetir, estamos en Ampliación Las Águilas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en la Iglesia Comunidad Cristiana Discípulos de Yeshua, martes de 6 a 7 y media, culto de oración; jueves, culto general de 6 y media a 8, sábado, estudio bíblico, y domingo a las 11 de la mañana, culto general. Excelente. Ahí los esperamos. Ahí asistan, si estás por ahí cerca, asiste. Ahí van a aparecer también los números telefónicos de la iglesia donde el pastor está trabajando. Pero también tenemos por aquí al pastor Salvador. Pastor, por favor. Estamos en el Centro de Fe, Esperanza y Amor Aragón, a 2 cuadras del Metro Río de los Remedios, teléfono 5710-1001, y puedes buscarnos en Facebook, domingo 11 de la mañana y 6 de la tarde. Que Dios te bendiga. Adiós. Pastor Oscar, por favor. Pues de la misma manera estamos en Peniel San Felipe de Jesús. Nuestro teléfono es 63 56 95 86. Búscanos en Facebook con el mismo nombre, Centro Cristiano Peniel San Felipe de Jesús. Estamos para servirte miércoles 7 de la noche, domingo 10 de la mañana y 7 de la noche. Bendiciones. Pastor, por favor. Estamos en la iglesia La Fe en Jesucristo en San Felipe de Jesús. Tenemos cultos los martes, jueves y viernes de 7 a 9, los domingos de 5 a 7, y el teléfono es 57 69 60 29, y estamos ahí a tus órdenes para servirte. Correcto. Bueno, pues soy el pastor Omar Rojas. Estamos en la iglesia Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Cultos martes y jueves 6 de la tarde y días domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos.
También te pedimos por ahí que mandes tus preguntas al correo electrónico. Ahí también va a aparecer Facebook, aparecen los números telefónicos. Marca, llama, cualquier duda que tengas, marca, estaremos para servirte. ¿Sale? Pues con esto nos despedimos de ti. Muchas gracias, bendiciones, Dios te bendiga. Dale like, por favor, y aquellos voces que están detrás de cámara, por favor, graba también aquel que preguntó si puede tener 2 mujeres, por favor. Vamos a evidenciarlo porque no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga.